Capítulo 511. Sí, después de que se depositara el préstamo de 12 millones de francos de Charles, el Tribunal Superior levantó la prohibición de investigar al banco Charles Bolton. Para otros, parecía una investigación normal que duró 7 u 8 días. Los bancos de aquella época solían realizar operaciones irregulares, y ser investigado era algo normal, pero nadie sabía que Charles casi había perdido la mitad de su fortuna por ello. Ford les indicó a todos que guardaran silencio y continuó. Tal como están las cosas, el gobierno ya tiene las condiciones para abolir el sistema de recaudación de impuestos. Pero aún no hemos fracasado del todo. Se volvió hacia el banquero británico que estaba cerca y le dijo: a continuación, implementaremos la sugerencia del señor Godemick, utilizando los documentos fiscales como moneda de cambio, para intentar asegurar el impuesto a la sal, el impuesto al licor, el impuesto al tabaco y el impuesto al mercado. Los impuestos que mencionó eran básicamente los tipos más rentables, y aunque el impuesto de mercado no era alto, podía facilitar la venta de algunos artículos turbios en nombre de los recaudadores de impuestos. El señor Ope asintió de inmediato. Tiene razón, mientras todos nos mantengamos unidos, definitivamente podremos lograr que el gobierno nos asigne estos impuestos. Ahora, pues, necesitamos recopilar la mayor cantidad posible de documentos fiscales aquí en la asociación. Luego miró a un hombre de mediana edad con cicatrices de quemaduras en el rostro y le dijo: señor Lafayette, los documentos fiscales que antes gestionaba Charles ahora serán organizados por usted. Entendido, señor Ope. Bajo la persuasión de Ford y Ope, todo el mundo sintió que todavía había negocios por hacer en materia de recaudación de impuestos el próximo año, y así los ánimos previamente disminuidos se reanimaron y comenzaron a discutir cómo deberían distribuirse las limitadas porciones de la recaudación de impuestos. A diferencia de los confiados gigantes de los recaudadores de impuestos, los otros varios miles de recaudadores de impuestos de nivel inferior en Francia, especialmente aquellos que solo tenían decenas de miles o incluso unos pocos miles, y solo podían obtener derechos de recaudación de impuestos mediante la puesta en común de recursos, se vieron sumidos en el pánico y la ansiedad. Como la Asociación de Recaudadores de Impuestos les había asegurado repetidamente que podían negociar con el gobierno para continuar con la recaudación de impuestos el año siguiente, siempre habían retenido su dinero, listos para pagar el impuesto una vez que se alcanzara el acuerdo de recaudación de impuestos. Sin embargo, el repentino respaldo público de Charles a la reforma fiscal y su préstamo de todo el dinero de sus impuestos al gobierno francés causaron un gran revuelo. Esta acción de un actor importante de la asociación indicó claramente que la decisión del gobierno de cancelar el sistema de recaudación de impuestos era irrevocable. Estos pequeños recaudadores de impuestos prácticamente no tenían experiencia en inversiones. Estaban acostumbrados a invertir su dinero en la recaudación de impuestos y a recibir ganancias anuales. Ahora, con la repentina declaración de la reforma fiscal, quedaron desconcertados. Nadie les dijo que la asociación estaba planeando una apuesta con documentos fiscales, e incluso la mayoría de los recaudadores de impuestos del nivel de Lavoisier, esos recaudadores de impuestos independientes que manejaban cientos de miles, no lo sabían porque, obviamente, cuanta más gente lo supiera, más difícil era mantener un secreto. A medida que se acercaba el final del año, sin que la asociación hubiera notificado el monto de los impuestos recaudados ese año, los pequeños recaudadores de impuestos comenzaron a buscar sus propias soluciones. En realidad, las únicas opciones que les quedaban eran comprar bonos del gobierno, depositarlos en bancos o comprar tierras. Pero todas estas opciones generaban rendimientos mucho menores que la recaudación de impuestos. Sobre todo la compra de tierras, que requería tiempo para seleccionar las parcelas adecuadas, y tras la compra, debían gestionarlas ellos mismos, lo que incluso podía generar pérdidas. Sylvie Feno fue una de esas recaudadoras de impuestos. De hecho, su actividad principal era la gestión de una cristalería y solo podía invertir 7.000 francos al año en recaudación de impuestos. En ese momento, estaba reunido en un café en el lado oeste de la ciudad con 7 u 8 socios, habían reunido dinero para recaudar una cuarta parte del impuesto comercial de la ciudad, discutiendo los planes para el próximo año. Creo que ahora solo nos queda comprar bonos del Estado. He oído que los tipos de interés de los bonos del año que viene bajarán aún más, así que es mejor comprar antes de que acabe el año. Inmediatamente alguien negó con la cabeza. El interés de los bonos es demasiado bajo. A menos que compremos aquellos con plazos superiores a 10 años, pero si necesitamos dinero urgentemente durante ese periodo.
Feno suspiró. Ojalá pudiéramos invertir en el Fondo de Desarrollo Industrial. He oído que la rentabilidad de este año podría alcanzar el 13%. Un compañero a su lado parecía angustiado. Desafortunadamente, el Fondo de Desarrollo Industrial ya no acepta pequeñas suscripciones. No podemos reunir 200.000 francos. Habría sido estupendo si hubiéramos invertido el año pasado, cuando 1.000 francos podían comprar. Los peces gordos de la asociación nos han jodido de verdad. Se quejó alguien. El mes pasado, el viejo Arsen me propuso invertir en su fábrica textil, y lo rechacé para esperar el acuerdo de recaudación de impuestos. Justo cuando estaban perdidos, la puerta del café se abrió y un hombre de mediana edad, con cabello castaño rizado, caminó hacia ellos agitando un periódico. Caballeros, ¿han visto el anuncio del gobierno? Eric, llegas tarde, lo saludó Feno. ¿Qué anuncio? Eric apartó las tazas de café de todos y extendió el periódico sobre la mesa. La noticia de esta mañana. Para compensar la pérdida de los recaudadores de impuestos, el gobierno ha creado un fondo de reforma fiscal. Señaló el periódico. Solo está disponible para los recaudadores de impuestos, y el monto no puede exceder el impuesto recaudado. Feno inmediatamente planteó la pregunta clave. ¿Y qué pasa con los intereses? Lo mismo que con los bonos a 10 años. Además, si la situación de los ingresos fiscales del gobierno es buena el próximo año, habrá dividendos. Ah, y este fondo se puede rescatar incluso en 6 meses. Los ojos de Feno y los demás se iluminaron al escuchar esto. No esperaban que el gobierno fuera tan considerado. Aunque la rentabilidad de este fondo era mucho menor que la de la recaudación de impuestos, era la mejor opción de inversión que podían encontrar en ese momento. El caballero que estaba a su lado se levantó rápidamente. Tenemos que actuar rápido. Mire, es un cupo limitado y podría agotarse si llegamos tarde. Con esta noticia, todos dejaron rápidamente su dinero para el café y, siguiendo las instrucciones del periódico, se apresuraron a ir al banco que administraba el fondo. Por supuesto, este fondo de reforma fiscal era la manera que tenía Joseph de atraer el capital flotante de los recaudadores de impuestos. Él era muy consciente de que los grandes actores de la Asociación de Recaudadores de Impuestos solo representaban el 40% del total de los impuestos recaudados, y el 60% restante de los recaudadores de impuestos, después de la abolición del sistema de recaudación de impuestos, potencialmente podrían no tener dónde invertir sus fondos. Este fondo ofrecía rendimientos algo más altos que los que se suelen encontrar en el mercado, pero también mucho menores que los intereses de los préstamos a los financistas. En cuanto a cosas como solo disponible para recaudadores de impuestos y cantidades limitadas, eran solo estrategias promocionales. El gobierno francés necesitaba fondos con urgencia, y si alguien quería hacer una suscripción grande, naturalmente, alguien de confianza aparecería para ayudarlo por la puerta trasera. Y tal como Joseph había previsto, se creó el Fondo de Reforma Fiscal y en solo 10 días se habían vendido 37 millones de francos. Estas fueron solo las ventas en París y las provincias circundantes. Una vez que las provincias más distantes recibieran la noticia, ese número estaba destinado a aumentar rápidamente. Mientras París atravesaba vigorosas reformas fiscales, Córcega también acogió con satisfacción las elecciones para el Congreso Provincial de esta sesión. A diferencia de años anteriores, donde Paul lideró el dominio de la facción de Restauración solo, la elección de este año vio a 4 facciones muy poderosas compitiendo por un puesto. Capítulo 512. Desde las ciudades donde ya se habían contado los votos, era evidente que Óscar Poli todavía ejercía una influencia significativa en Córcega. Después de todo, su padre fue el fundador de la facción de la Restauración de Córcega y logró expulsar a los gobernantes genoveses e incluso reivindicó brevemente su independencia. Tras la adquisición de Córcega por parte de Francia, el propio Poli lideró tropas contra el ejército francés. Aunque fue derrotado, su fama se extendió por toda Córcega. Así, los diputados de la facción Paoli consiguieron el 35% de los votos. La facción pro-Francia también emergió inesperadamente con fuerza. Con el conde Boutafogo, sorprendentemente, dejando de lado sus prejuicios y uniendo fuerzas con los liberales, obtuvieron casi el 30% de los votos. A pesar de los incansables esfuerzos de la facción anti-Paoli por divulgar la malversación de fondos de la organización por parte de Poli y su connivencia con el ejército francés, al parecer pocos les creyeron.
En consecuencia, incluso con el sustancial apoyo financiero de Chalmers, solo lograron obtener el 15% de los votos. El 20% restante de los votos fue para la facción moderada dentro de la facción de Restauración. Se sabía que si la facción de la Restauración hubiera permanecido unida como antes, potencialmente podría haber ganado más del 70% de los escaños en el Congreso, cumpliendo así el requisito de escaños legislativos. Pero ahora estaban enfrascados en luchas internas, hasta tal punto que ya nadie se preocupaba por la facción pro-Francia. Suroeste de Córcega. En una ladera a las afueras del pueblo de Fonza, dos hombres corpulentos usaban binoculares para observar el pueblo ubicado en el valle. El hombre de piel oscura de la izquierda asintió continuamente. Agosta hizo un buen trabajo, los dispositivos incendiarios están muy bien escondidos. Dejó los binoculares y le dijo al joven que estaba a su lado. Muy bien, Filipo, volvamos a la ciudad por ahora. Realizaremos la operación mañana por la noche. Oh, quizás ya lo hayas oído. Las elecciones no fueron muy bien. Este último asintió. Parece que los leales al señor Poli solo obtuvieron poco más de un tercio de los votos. Esos traidores deberían irse al infierno. Sí, por eso debemos completar esta misión. Al menos traerá a Elric y a los demás de vuelta bajo el estandarte del señor Poli. Sí, señor Filipo apretó los dientes y asintió con dificultad. No le decepcionaré. La aldea de Fonza era una base conocida para los miembros de la facción de Restauración, y había más de 30 soldados de la Fuerza Nacional de Autodefensa de Fonza, lo que hacía muy difícil encontrar a alguien dispuesto a prender fuego allí. El sobrino de Poli, Cesari, solo después de mucha persuasión, logró persuadir a regañadientes a sus 3 guardias para que aceptaran la tarea. Filipo fue el responsable de iniciar el incendio. Mientras el trío incendiario regresaba al cercano pueblo de Qualrey y entraba en la posada, oyeron a 2 comerciantes con marcado acento del sur de Italia soltar risas sórdidas mientras susurraban. Sí, cuando entró la policía, ese Poli ni siquiera se había vestido, estaba allí parado, estupefacto. Una docena de personas lo vieron, ja, ja. No puedo creer que los corsos lo adoren como a un dios. En realidad, solo es un viejo lujurioso. Y qué bruto tan lujurioso. Ni siquiera cortejó a la dama, simplemente la forzó. La más desafortunada es su pobre tía, quien, solo por cuidar a su sobrina, también cayó víctima de las manos venenosas de Poli. Los dos estallaron en risas lascivas de nuevo. Hay que decir que su gusto es bastante inusual. Escuché que, la tía de la señorita Isabella tiene casi la edad suficiente para ser abuela, y aún así él intentó conquistarla. Ja, ja, los corsos quizá tengan ese gusto. Philip no lo oyó todo con claridad, pero distinguió palabras como Paul, libertino, forzado. Sumado a las expresiones lascivas en sus rostros, la ira lo invadió. Se acercó y agarró a uno de los hombres por el cuello, gritando. ¿Cómo se atreven a insultar al señor Paul? Agosto también empujó con fuerza al otro comerciante. Pagarás por lo que acabas de decir. Los 2 comerciantes se sobresaltaron y se apresuraron a defenderse. ¿Qué hacen? No me lo he inventado. Está en el London Gazette. Sí, arrestaron a Paul por violación. El padre de la señorita Isabella estaba tan furioso que casi lo mata. No, eso es imposible. Gritó Philip, quien había sido un fiel seguidor de Paul desde pequeño, a punto de golpearlos. No se atrevan a calumniar al señor Paul. Espere. El comerciante mayor se agarró la cabeza y señaló su maleta. Ahí también hay una edición de The Times. Recuerdo que también informó sobre el incidente. ¿Pueden leerla ustedes mismos? Philip hizo una pausa, lo tiró a un lado y se giró para abrir la maleta, encontrando rápidamente una copia de The Times. Era el periódico de la semana pasada y, de hecho, en la segunda página había un gran titular. Líder político corso arrestado por violación. Temblando, miró más abajo para ver la noticia, que decía que Paul había atraído a una joven noble llamada Isabella a una casa de campo en las afueras y la había abusado sexualmente. La tía de Isabella había sospechado de Paul desde el principio y los siguió en silencio. Al oír un conflicto dentro de la casa tras la entrada de su sobrina, llamó a la puerta, solo para que Paul también la arrastrara adentro. El artículo estaba repleto de descripciones detalladas, y Philip no soportó seguir leyendo. Tiró el periódico a un lado y miró fijamente a los 2 comerciantes. Me están mintiendo. No es cierto. ¡Qué testarudo! El comerciante se adelantó para empacar su maleta mientras se burlaba.
Hubo más de una docena de testigos presenciales. Ahora toda Inglaterra lo sabe. ¿Qué te importa? Te aconsejo que cuides a tus mujeres. Philip se desplomó en una silla en la posada, sintiendo como si la cabeza le fuera a partir en dos. No podía creer que el señor Paul, a quien veneraba desde hacía tanto tiempo, hubiera cometido un acto tan atroz. Por supuesto, todo esto no era más que una trampa tendida por la Oficina de Inteligencia francesa. Lo único que dejó un poco insatisfecho a Fouché fue que no pudo encontrar a un hombre que pudiera atraer a Paul vestido con falda. Si Dion de Beaumont hubiera sido joven aún, seguramente habría podido manejar esta misión. Así que no tuvo más remedio que conformarse y encargó a Isabella que sedujera a Paul. Sin embargo, siguiendo el principio de cantidad sobre calidad, también dispuso que una tía fuera la víctima. Como resultado, Paul se convirtió en una sensación en Inglaterra. Al día siguiente, un Felipe devastado vio el periódico enviado por Ajaccio que ya había republicado la noticia de Inglaterra, con un contenido aún más detallado. Bartolomeo y los miembros del Congreso de la facción anti-Pablo naturalmente no perderían tal oportunidad y se esforzaron por promover el asunto, incluso enviando un reportero a Londres para cubrir la historia. Philip sostenía un ejemplar del Corsican Morning News y no sabía cuánto tiempo había caminado cuando, de repente, levantó la vista y vio aparecer ante sus ojos el pueblo de Nonza. Capítulo 513. El cielo se oscureció. Filipo todavía estaba sentado en la ladera frente al pueblo de Nonza, con un periódico roto a sus pies y mirando fijamente al pueblo distante, con el corazón hundiéndose en un doloroso tormento. Sabía que el movimiento de restauración se enfrentaba a enormes dificultades y que incendiar el pueblo era la única manera de resolver todos los problemas y continuar la lucha contra los franceses. Sin embargo, eso también permitiría que un hombre culpable de violación y malversación de fondos continuara liderando la organización de la restauración. Filipo siempre había creído que las acusaciones de malversación de fondos contra Paul eran falsas, pero después del incidente de violación en Londres, llegó a creer que eran ciertas. Pero si no provocaba el incendio, la organización de la restauración, por la que había luchado desde la infancia, se fracturaría, perdería el control del Congreso y, en última instancia, fracasaría. Y actualmente, la única persona capaz de unir la organización de la restauración era Pablo. Pero era una bestia sucia y desvergonzada, un criminal. ¿Debería entonces simplemente dejar que sus décadas de dedicación a la causa de la restauración se evaporen? Después de un tiempo desconocido, una sonrisa amarga apareció en el rostro de Filipo mientras sacudía la cabeza incesantemente, incapaz de tomar una decisión. De repente, se levantó y caminó rápidamente hacia una pendiente empinada a su izquierda. Como no podía tomar una decisión, ¿lo dejaría en manos de Jesús? Pensando en esto, saltó de la ladera casi vertical, su cuerpo cayó rápidamente hacia abajo, rebotando contra las rocas varias veces, dejando un rastro de sangre roja brillante. Al día siguiente, al mediodía, los habitantes del pueblo al pie de la colina descubrieron el cuerpo de un hombre y se apresuraron a regresar al pueblo para informar al sacerdote. Agosta y el jefe de la guardia no habían visto a Filipo en toda la noche y no habían visto el pueblo de Nonza ardiendo, por lo que llegaron a esa zona buscándolo y se encontraron con los aldeanos que corrían a revisar al fallecido. Aunque solo había pasado medio mes, el caso de violación de Paul en Londres ya había perdido fuerza, y él mismo había pagado la fianza y regresado a casa. Era poco probable que figuras políticas tan influyentes cayeran por esos casos menores, pero el asunto seguía fermentando en Córcega, dominando todas las conversaciones y era bien conocido por todos. Naturalmente, esto fue el resultado de la fuerte propaganda de la facción anti-Paul, con la cooperación encubierta de la facción pro-Francia, y las portadas de los diarios se dedicaron casi exclusivamente al caso de Paul. Bartolomeo incluso hizo comprar y exhibir gratuitamente en varias ciudades miles de ejemplares del periódico London Gazette, que contenía información del caso. Ante semejante embate mediático, las perspectivas electorales de la facción de Paul se desplomaron. En las elecciones posteriores al incidente, solo lograron un escaño. La facción anti-Paul se convirtió en la mayor ganadora. Especialmente aquellos que antes los acusaban de difamar a Pablo, quienes ahora votaron por ellos. Algunas personas, disgustadas por las notorias acciones de Paul como líder de la facción de la restauración, se inclinaron por la facción pro-Francia y les dieron votos inesperados. Un mes después concluyeron las elecciones legislativas provinciales de Córcega.
La facción anti-Paul de Bartolomeo obtuvo el 35% de los escaños. Mientras tanto, Girolamo, un político con el apoyo de Chalmers, inició su campaña para la presidencia de la Cámara, actualmente con una clara ventaja. El conde Buttafuoco, líder de la facción pro-Francia, obtuvo el 33% de los escaños, lo que marca el mejor resultado desde el dominio francés sobre Córcega. A pesar de una devastadora derrota posterior, la facción de Paul todavía tenía el 18% de los escaños debido a las ventajas electorales tempranas. La facción neutral fue la que sufrió lo peor, siendo etiquetada como simpatizante de Paul, y por lo tanto obtuvo solo el 14% de los escaños. En los conflictos políticos la ambigüedad nunca es popular. En un viñedo en las afueras de la ciudad de Ajaccio, Girolamo vio a un noble corpulento aparecer en la puerta y le susurró a Bartolomeo, que estaba a su lado: «Está aquí». Bartolomeo se ajustó el cuello y se acercó con iniciativa, sin darle oportunidad de saludar, y dijo con dureza: «Habla, ¿qué quieres? Date prisa y vete. Tienes bastante frío». El visitante era el mismísimo conde Buttafuoco, quien insistió en inclinarse el sombrero y luego dijo: «Pero haría bien en cambiar un poco de actitud. Después de todo, nos veremos a menudo después de nuestra cooperación, ¿no sería mejor tener un ambiente más armonioso?» «¿Cooperación?», se burló Bartolomeo. «¿De qué sirve cooperar con ustedes?». El conde Buttafuoco no se desanimó y sonrió levemente. «¿No te diste cuenta? En conjunto, nuestras facciones ya poseen más de 2/3 de los escaños del Congreso. ¿Sabes lo que esto significa?». Bartolomeo frunció el ceño. Sabía que 2/3 de los escaños eran suficientes para legislar, pero aún así respondió con frialdad. «¿Y qué? Podemos colaborar para sacar adelante la legislación y enterrar a Paul y sus seguidores para siempre». Bartolomeo quedó atónito por un momento. Aunque la facción anti-Paul había obtenido una ventaja en las elecciones al Congreso, Paul todavía ejercía una influencia considerable dentro de la organización de la Restauración. Si pudieran eliminar legislativamente la facción de Pablo, su propia facción anti-Pablo inevitablemente se convertiría en la columna vertebral de la organización de la Restauración. Incluso podría llegar a convertirse en el nuevo líder de la organización de la Restauración. Sus pensamientos corrían a toda velocidad. Si se lograba el objetivo, recurrir a la facción pro-Francia no era del todo imposible. La expresión de Bartolomeo se suavizó un poco y señaló hacia la casa. «Entra y hablemos en detalle». Varias horas después, el conde Buttafuoco completó su misión y se despidió. Dentro de la viña, Bartolomeo se volvió hacia Girolamo y le preguntó: «¿Qué te parece cooperar con ellos?». «Es una buena oportunidad», respondió este último con seguridad. «Solo estoy promoviendo un proyecto de ley. Después de eso, no trataremos más con la facción pro-Francia». Bartolomeo asintió en señal de acuerdo. Sin embargo, se centró solo en los beneficios inmediatos, pasando por alto que la votación legislativa en el Congreso era pública. Tan pronto como unió fuerzas con la facción pro-Francia para reprimir la facción de Paul, a partir de ese momento, a los ojos del pueblo corso, sería visto como un colaborador de la facción pro-Francia. Y en las maquinaciones políticas, una vez que uno toma el gusto por el éxito, se vuelve difícil parar. Además, como los partidarios de la facción de Bartolomeo son agentes dobles, no pasaría mucho tiempo antes de que estuvieran completamente vinculados al conde Buttafuoco. En verdad, estos novatos que se involucraban en la política electoral parecían simples estudiantes de primaria para Joseph, quien había visto varios esquemas políticos occidentales en la siguiente era. Una semana después. El Parlamento corso, bajo el mando del recién nombrado presidente Girolamo, aprobó un nuevo proyecto de ley con una amplia mayoría. El proyecto de ley estipulaba que Pablo sería despojado para siempre de su ciudadanía corsa. Ningún corso tendría contacto con Pablo de ninguna manera, o sería procesado por colusión. Todos los bienes privados de Pablo serían confiscados por el Parlamento corso para compensar los fondos malversados, y se prohibió la venta de sus escritos en Córcega. Aunque esta serie de leyes parecían tener como objetivo específico solo a Pablo, en realidad, desarraigaron a la facción de Pablo de la organización de la Restauración. Capítulo 514. El conde Buttafuoco no perdió tiempo en atacar en el momento oportuno y logró que Girolamo impulsara un proyecto de ley en el Parlamento para revocar las cualificaciones de los miembros de la facción Paoli. Naturalmente, Bartolomeo le prestó todo su apoyo.
Una vez que los miembros de la facción Paoli desaparecieran, los escaños parlamentarios caerían en gran medida en manos de su propia facción. Sin embargo, la facción Paoli no iba a quedarse de brazos cruzados. Rápidamente formaron una alianza con la facción neutral para oponer resistencia conjunta en el Congreso. Esta última también estaba en ascuas, temiendo que, una vez que cayera la facción Paoli, serían los siguientes. Sin embargo, incluso con su alianza, no ocuparon un tercio de los escaños del Congreso y no pudieron resistir la aprobación del proyecto de ley. A menos, por supuesto, que otra fuerza pudiera prestarles ayuda. En ese momento hizo su aparición el conde Butafuoco. Por lo tanto, les puedo asegurar que mi pueblo no votará a favor del proyecto de ley que cancele sus calificaciones como miembros. En el baño de la cancha de tenis de Ajaccio, el conde Butafuoco sonrió al observar a varias personas que tenía delante, quienes le expresaron su gratitud. Continuó. Como saben, acabo de ser gobernador, pero muchos otros también aspiran a este puesto. Si logramos trabajar juntos para impulsar un proyecto de ley que derogue la Fuerza Nacional de Autodefensa, una espina en el costado del gobierno, mi posición será mucho más segura. La Fuerza Nacional de Autodefensa, como fuerza armada de la Organización de la Restauración, fue considerada ilegal por el gobierno francés, pero el Parlamento corso la reconoció, lo que fue una razón importante por la que siguió disfrutando del apoyo corso. Giuseppe y Eloque intercambiaron una mirada, ambos moviendo la cabeza resueltamente. Esto es absolutamente inaceptable. Están explotando nuestras vulnerabilidades. No podemos usar las fuerzas de autodefensa como moneda de cambio, incluso si tenemos que lidiar con Bartolomeo. El conde Butafuoco corrió entre dientes. Una vez que pierdan sus puestos como miembros, la fuerza de autodefensa pertenecerá a Bartolomeo. ¿Qué sentido tiene defenderla entonces? Tanto la facción Paoli como los neutrales guardaron silencio. ¿Cuántos miembros de la facción de la Restauración realmente querían establecer una república córcega? No había estados de notable prestigio en la historia de Córcega, y dado que el nacionalismo aún no había florecido, ¿no eran sus movimientos separatistas simplemente una forma de convertirse en héroes fundadores y conservar altos cargos? Ahora, estaban a punto de ser derrocados, y una vez que Bartolomeo tomara el control de la fuerza de autodefensa, no tendrían ninguna posibilidad de cambiar la situación. Finalmente, Giuseppe respiró profundamente, asintió y dijo: Está bien, acepto tu sugerencia. Eloque, líder de los neutrales, después de pensarlo un momento, dijo de repente: Mi señor conde, incluso si lo apoyamos, nuestras facciones combinadas aún no representan 2/3 de los escaños del Congreso. La facción de Bartolomeo tenía el 35% de los escaños en el Congreso, y la legislación requería una mayoría del 66% para ser aprobada. El conde Butafuoco asintió con calma. No se preocupen, mientras su gente vote a favor de abolir la fuerza de autodefensa cuando llegue el momento, el acuerdo se cumplirá. ¡Qué broma! Chalmers, el principal financista, solo podía mover un dedo, asignar un poco de fondos y convencer a algunos miembros de la facción de Bartolomeo no era una tarea difícil. Además, estaba Girolamo el portavoz, que también tenía su propio poder dentro de la facción de Bartolomeo y podía servir como reserva. Palacio de las Tullerías, segundo piso. Joseph, al ver el informe que acababa de entregar el gobernador de Córcega, no pudo evitar sonreír. Según la carta, aunque el Parlamento corso aún no ha comenzado a votar, el panorama político actual indica que el proyecto de ley para abolir la Fuerza Nacional de Autodefensa seguramente será aprobado. Solo quedaba enviar tropas para aniquilar a esta fuerza armada ilegal. Sin la apariencia de legitimidad, esta banda de irregulares tendría dificultades para obtener el apoyo del pueblo corso. Esta fue una decisión del Parlamento corso, una entidad con gran influencia local, por lo que se volvió más fácil lidiar con ella. Sin las fuerzas armadas y con las severas divisiones internas de la Organización de la Restauración, ya no representaría una amenaza. Ya sea mediante una asimilación política continua o encontrando un pretexto para una prohibición directa, el problema del separatismo corso podría resolverse completamente. Joseph deslizó el informe en un sobre, pensando a quién debería enviar para eliminar la fuerza ilegal. Le pareció bastante divertido. ¿No era esto exactamente lo que Napoleón había hecho históricamente? Esta vez, bien podría ir él mismo. Familiarizado con la tarea, sin duda no ocurriría ningún percance.
Además, una vez que Napoleón se hizo cargo personalmente de la fuerza de autodefensa y vio las acciones innobles de su ídolo Paoli y la desunión de la Organización de la Restauración, probablemente perdería interés en la idea de la restauración de Córcega. Con este pensamiento, Joseph redactó inmediatamente una orden para el Estado Mayor, confiando al mayor Napoleón Bonaparte la dirección de un batallón, junto con el ejército francés estacionado en Córcega, encargado de erradicar la Fuerza de Autodefensa Nacional de Córcega. Al finalizar la misión, Bonaparte sería ascendido a teniente coronel y asumiría el cargo de comandante interino de las fuerzas corsas. Sabía que Napoleón era ambicioso y, aunque estaba desilusionado con el grupo de restauración, un puesto de alto rango como el de comandante de las fuerzas corsas podría muy bien inclinar la balanza y hacerlo inclinarse hacia convertirse en un verdadero francés. Una vez que Córcega estuviera plenamente incorporada a la administración del gobierno francés, cualquier posibilidad de un movimiento de restauración desaparecería. Con el tiempo, este valiente soldado realmente sería reclutado en sus propias filas. Después de terminar de escribir las órdenes y entregárselas al mensajero, Joseph tomó otro documento de la mesa. Se trataba de una comunicación de la Administración Tributaria que indicaba que las oficinas tributarias locales estaban preparadas y que el traspaso de funciones de los recaudadores de impuestos estaba casi completo, listos para hacerse cargo de las tareas tributarias. Joseph se masajeó las sienes. Faltaba menos de un mes para que terminara el año y solo habían recaudado 80 millones de francos, muy por debajo del objetivo. Aunque ya había dado instrucciones a los bancos para que iniciaran la rectificación de pagos y remesas para evitar que grandes sumas de fondos se fugaran al exterior, hasta el momento solo Charles, un magnate recaudador de impuestos, le había jurado lealtad. Esos magnates financieros sí que sabían mantener la calma. Joseph negó con la cabeza, convencido de que si no había avances para la semana siguiente, tendrían que recurrir a préstamos con intereses altos. En ese momento, escuchó la voz de Eman desde afuera. Su Alteza, el señor Fouché está aquí. Ah, déjalo entrar, respondió Joseph. El jefe de la oficina de inteligencia entró en la habitación y saludó al príncipe heredero. Su Alteza, el prestamista desea verlo urgentemente. ¿El prestamista? Los ojos de Joseph se iluminaron. Ese era el nombre en clave del agente interno que había comprado a la Asociación de Recaudadores de Impuestos, aunque el individuo había permanecido en silencio hasta entonces, casi olvidado por Joseph. ¿Podría ser que tuviera alguna noticia reveladora? Joseph asintió y preguntó, ¿dónde está? En casa de Madame Bertrand. Media hora después, Joseph se encontró con el prestamista en casa de Madame Bertrand, quien no era otro que Godemit, banquero del Banco de Inglaterra. Ya allí esperando, Godemit hizo una respetuosa reverencia a la llegada del príncipe heredero. Es un honor conocerlo, Su Alteza Real. Le pido disculpas por la improvisación de este encuentro, pero tengo buenas noticias que compartir con usted. Capítulo 515. Joseph Gordmith se sentó en la silla, con aspecto algo expectante mientras preguntaba, ¿es la tarea que te encomendé la que ha dado fruto? Ya había conocido a este banquero británico por recomendación de Jim Sone, un especulador codicioso y astuto, y también uno de los altos mandos de la Asociación de Recolectores de Impuestos. Así, había prometido importantes beneficios a cambio de que Godemit actuara como informante interno, reuniendo pruebas incriminatorias sobre los magnates de los recaudadores de impuestos. Ahora, cuando Godemit mencionó buenas noticias, parecía muy posible que hubiera encontrado algo. Pero Godemit simplemente extendió las manos. Su Alteza, usted sabe que esa gente es muy astuta y todavía no he podido encontrar ninguna prueba de sus actividades ilegales. Joseph frunció el ceño de inmediato y estaba a punto de decir algo cuando el inglés le mostró una mirada de suficiencia. Así que, por desesperación, no tuve más remedio que manipularlos para que cometieran un delito. Y debo decir que tuve mucha suerte. Aceptaron mi sugerencia con bastante rapidez. Joseph se sorprendió un poco. ¿Ah? ¿Qué les hiciste hacer exactamente? Esto dijo Godemit frotándose las manos y sonriendo. Alteza, como ve, he hecho más de lo que me pidió. Quizás, además de lo acordado, podría concederme algunos pequeños favores. Por favor, habla. Tengo varios amigos que desean ocupar puestos en el Departamento de Finanzas, y espero que Su Alteza pueda conseguirles algunas plazas. El rostro de Joseph se enfrió inmediatamente.
Estos financieros realmente buscaron cualquier oportunidad para extender sus tentáculos hasta el núcleo financiero de la nación y desde allí, tomar gradualmente el control de todo el sistema financiero. Pero Joseph no era un político fácil de engañar. Aún no era el siglo XIX, cuando los métodos de control financiero del consorcio judío estaban maduros. Las brillantes maniobras de la familia Rothschild no entrarían en juego hasta 20 años después, pero para él, todos estos eran documentos históricos que había leído innumerables veces. Entonces, en el momento en que Godemid animó su trasero, Joseph supo exactamente lo que estaba haciendo. Eso probablemente no sea posible, declaró con decisión. Las finanzas de Francia deben estar absolutamente controladas por el gobierno. Fue directo y le dijo: sé que quieres infiltrarte en el sistema financiero, pero ni se te ocurra hacerlo. Joseph continuó: sin embargo, puedo ofrecerle otros beneficios. Por ejemplo, permitir que su banco expanda sus operaciones en Francia o presentarle oportunidades de inversión de calidad. Hace poco mis amigos en Inglaterra me hablaron de un proyecto muy bueno. Según el acuerdo previo, Godemid debía ayudar a recopilar información comprometedora sobre los recaudadores de impuestos a cambio de administrar los fondos de la Compañía de Seguros del Atlántico. Es decir, los ingleses que contrataran el seguro primero depositarían su dinero en su banco y luego lo transferirían a Francia. Atlantic Insurance podía vender seguros por valor de más de 500.000 libras esterlinas al año, lo que equivalía a más de 12 millones de francos. Con solo mover estos fondos a través del banco de Godemid, este podía ganar cientos de miles de francos, además de mejorar la reputación de su banco. Así que Godemid aceptó de inmediato cooperar. Ahora vio que el príncipe heredero era muy joven y parecía bastante fácil de engañar, por lo que quiso probar las aguas, pero su sugerencia fue rechazada rápida y firmemente. Solo pudo asentir con una sonrisa forzada. Gracias por su generosidad, Su Alteza. Espero que podamos colaborar más en el futuro. Joseph no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo y preguntó: ¿puedes decirme ahora qué has hecho en la Asociación de Recaudadores de Impuestos? Sí, Su Alteza, dijo Godemid. Sugerí que ocultaran los registros fiscales y los intercambiaran con documentos falsos durante la entrega a la administración tributaria del gobierno. Su intención era utilizar estos documentos como palanca para seguir recaudando algunos de los impuestos más rentables. Al oír esto, Joseph entrecerró los ojos. Sin los registros fiscales auténticos, una vez que la administración tributaria comenzara a recaudar impuestos, probablemente caería en el caos rápidamente. Sin mencionar que solo los registros faltantes de impuestos atrasados e impuestos pagados por adelantado serían suficientes para que los contribuyentes y los funcionarios tributarios se pusieran a pelear. Además, habría que reevaluar por completo los impuestos sobre terrenos y fábricas. Los impuestos de mercado, según estimaciones, serían un completo desastre. Se aplican aproximadamente según el tamaño del puesto, y los nuevos funcionarios fiscales tendrían interminables disputas con los comerciantes. Había que decirlo, este método era realmente muy malicioso. Si la administración tributaria fuera tomada por sorpresa y se le hiciera algo así, sin duda se desataría un caos. Pero Joseph también contaba con sus propias contramedidas. Por ejemplo, su primer pensamiento fue: los documentos han desaparecido, pero la gente sigue aquí. ¿Quiénes conocían mejor estos documentos tributarios? Sin duda, los recaudadores de impuestos empleados por los recaudadores, quienes eran los verdaderos responsables de recaudarlos. Si la administración tributaria encontrara serios problemas con los documentos que recibe, haciendo imposible realizar la recaudación fiscal normal, podría detener a miles de estos recaudadores de impuestos bajo el cargo de participar en la evasión fiscal. Estas personas eran los datos fiscales vivientes. Encerrados por la noche, esposados durante el día, acompañaban a los funcionarios fiscales del gobierno a recaudar impuestos. Cada problema resuelto les otorgaba una reducción de 5 días de condena. En menos de medio mes, tendrían la gestión fiscal del país en perfecto orden. Por supuesto, ahora que Joseph sabía sobre el cambio de documentos tributarios por parte de la Asociación de Recaudadores de Impuestos, la iniciativa estaba de su lado. Todo lo que necesitaba considerar era cómo asegurar la evidencia y crear la situación más favorable para la reforma fiscal. Entonces Joseph miró a Godemid y le preguntó: ¿sabes dónde se guardan los documentos fiscales? Sí, Su Alteza, asintió este último con orgullo.
Como iniciador de este plan, fui responsable de muchos aspectos. Todos los documentos deberían estar en varias villas propiedad del vizconde Forden Antoine Town. Muy bien, ordenó Joseph. Regresa y haz como si nada hubiera pasado. En cuanto estés seguro de que se han reunido todos los documentos, avísame de inmediato. Sí, Su Alteza. 5 días después. Una gran fuerza de la policía de París irrumpió en la ciudad de Antoine, rodeando todas las propiedades a nombre de Ford y su familia, para sorpresa de los habitantes del pueblo. Luego, la oficina de inteligencia comenzó su búsqueda dentro de las casas. Como el objetivo estaba claro, no tardaron en encontrar y llenar más de 10 carros tirados por caballos con un gran volumen de documentos fiscales. Tras el envío de los documentos fiscales a la administración tributaria francesa, el Tribunal Supremo de París emitió de inmediato cientos de órdenes de arresto. Claramente, se habían preparado con antelación, a la espera de que se les aplicara un sello. Posteriormente, agentes de inteligencia de todo el país, con la cooperación de la policía, arrestaron a casi todos los jefes de las oficinas de recaudación de impuestos bajo cargos de falsificación de documentos fiscales. Estas llamadas oficinas de recaudación de impuestos eran instituciones tributarias creadas por los recaudadores de impuestos, que cumplían una función similar a la de la administración tributaria del gobierno. La mayoría de los recaudadores de impuestos no asumían el rol de jefes de las oficinas de recaudación de impuestos. Eran los financistas, algo así como los presidentes de las oficinas, mientras que un gran número de recaudadores de impuestos contratados se encargaban de la recaudación de impuestos. Fin del capítulo 515.